noches, bienvenidos a una entrega más de La Voz del Obispo. Recibimos a su excelencia reverendísima, Monseñor Antonio Camilo González, quien se encontraba en Roma participando de la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Bienvenido, excelencia. Y con él a Eury Rodríguez y Juan Peña. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno es tener una vez más la oportunidad de reencontrarnos de vuelta ya aquí en los estudios de La Voz de María y también para todos los otros canales donde se retransmite este programa. Así que buenas noches, Eury. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, amigos televidentes que cada noche nos siguen en este espacio de La Voz del Obispo. Muy contento, monseñor, de tenerle aquí de vuelta. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Eury. Muchas gracias, Juan, de poder compartir en esta noche, en este programa, La Voz del Obispo. Principalmente porque vamos a tratar de la experiencia que tuvimos en Roma en la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Sobre todo porque vamos a tratar ahora sobre el tema del Papa bueno, que es Juan XXIII. La figura, lógicamente, del Papa Juan Pablo II, al ser más cercana a nosotros, todo el mundo la conoce. Pero solamente las personas que somos mayores conocimos al Papa Juan XXIII, que también fue, por decirlo así, el que abrió la puerta de la iglesia para que por ella pudiera pasar Juan Pablo I, Pablo VI y también Juan Pablo II y Benedicto XVI y el querido Papa Francisco, con quien estuvimos celebrando la Eucaristía el día 27 de abril de este año que estamos viviendo. De modo que es muy importante el poder compartir esta hermosa y exultante satisfacción que llena nuestros corazones. Por eso... Sí. Nos alegramos que usted también comparte esta experiencia, que más grande también va a decirnos todo lo que usted vivió, pero queremos conectar también espiritualmente con las personas que nos siguen y para formalmente también iniciar este programa como de costumbre, que hace falta también su oración aquí en el estudio de La Voz de María. Muy bien, pues vamos a iniciar este programa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos escogido esta oración del Padre Nuestro porque recuerdo haber leído en la historia de la vida del Papa Juan XXIII que un sacerdote le escribió pidiéndole un consejo como para adelantar en el camino de la perfección, cómo vivir como verdadero sacerdote. Y el Papa Juan XXIII le contestó con una frasecita: lo único que te pido es que vivas según el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro no es solamente para rezarlo, sino que es el Evangelio hecho oración. De modo que qué hermoso esa experiencia de del Papa Juan XXIII, que le aconsejó a ese sacerdote, porque él lo había vivido, vivir el Padre Nuestro. Por eso yo también le digo a ustedes que nos escuchan, queridos televidentes, que vivan según el Padre Nuestro. Ese es el consejo del Papa Juan XXIII. Es interesante, monseñor, conocer detalles sobre todo del Papa Juan XXIII, además de que, como decía Eury, indicaba ya, y sobre todo usted indicaba, de que muy poco conocemos sobre el Papa Juan XXIII, y es necesario conocerlo, porque usted indicaba ya de que él era quien abría la puerta de la iglesia, ¿no? Sí, así es, para estos nuevos tiempos del siglo XXI. De modo que providencialmente Dios escogió a este hombre sencillo, humilde, pero que dejó una huella o un sello marcado en la conciencia de la iglesia y del pueblo cristiano.
Interesante, ¿no? Bien, Juan, yo me siento muy contento de tenerles a ustedes dos aquí otra vez en vivo en el estudio de La Voz de María. Tremendo trabajo, monseñor. que Así hicieron es. esta gente Te aquí. agradecemos, Eury, te agradecemos el trabajo que hiciste. Nosotros decimos, pero mira a Eury, qué bien que está allí ahí, en esa actividad. Sí, Qué sí, bueno. Ustedes de por allá, desde Roma, ¿verdad? Del Vaticano, en esta experiencia sumamente maravillosa para nosotros los católicos. Fíjense, nosotros queremos presentarle a propósito lo que fue el resumen que Juan Peña tuvo como corresponsal allá de La Voz de María, y también Monseñor Camilo como representante de nuestra diócesis de La Vega, participando de este acontecimiento histórico de la canonización de dos papas, Juan Pablo II y Juan XXIII. Vamos a ver ahora entonces a propósito el resumen del programa anterior de La Voz del Obispo desde Roma. Adelante, señor director. El programa anterior fue realizado desde Roma, Ciudad del Vaticano, con motivo a la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Veamos. Los papas son llevados al altar, Juan Pablo II y Juan XXIII. Ya ahora mismo, pues conectamos con la voz del obispo desde Roma. Adelante, señor director. Muy buenas noches, querido Juan. Me alegra mucho una vez más participar de este programa de todas las semanas con un motivo tan especial que es la canonización del Papa Juan XXIII y del Papa Juan Pablo II. Roma, hay 5 millones de personas que se están preparando para participar de esta celebración. Muy bien, yo me siento muy contento de hablar del Papa Juan XXIII, porque cuando yo era seminarista fue elegido después de casi 20 años, y entonces el cónclave eligió al patriarca de Venecia, Giovanni Roncalli. Destacar que el Papa Juan Pablo II, ese gesto tan bonito que él tenía cuando llegaba por primera vez a un país, de besar la tierra, como fue en la República Dominicana, el primer lugar donde él besó la tierra. Buenas noches, soy Alejandro Maldonado y vengo de Lagos de Moreno, Jalisco. Hola, buenas noches. Me llamo Consuelo Carrillo y vengo de Lagos de Moreno. Mi nombre es Iván Alejandro Campos Feliz, vivo en Lagos de Moreno. Yadira Batista y vengo de San Juan de los Lagos, Jalisco. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro, les mire benignamente y les conceda la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezcan para siempre y les acompañe hasta sus hogares cuando ustedes regresen a México, a Perú, a Venezuela, a la República Dominicana, a los Estados Unidos. Que Dios les bendiga y felicidades, hermanos, en la Pascua de Resurrección. Bien, ese fue el resumen del programa anterior. Pero ahora queremos conectar también con las redes sociales. Queremos que ustedes nos escriban. Pueden escribir directamente al señor obispo. Adelante, señor director. Comunícate con nosotros en lavozdelobispo@gmail.com. Estamos en Twitter como @lavozdelobispo, también en Instagram como La Voz del Obispo y en nuestro canal de YouTube como La Voz del Obispo. También contáctanos en nuestros teléfonos 809-573-9401 y al 1718-255-4611. La Voz del Obispo. Ladies and gentlemen, remember, as a new element of our production, starting today, we will be broadcasting our YouTube channel, La Voz del Obispo, subtitled in English, to friends and followers of His Excellency Monsignor Antonio Camilo González from the United States, Ireland, and India. Thank you for watching. Efectivamente, queridos hermanos, pues ustedes pueden ver ahí las redes sociales, como decía Eury ya, para que se comuniquen todos con nosotros, ya sea por el Facebook, ya sea por el Twitter, pues ya sea por Instagram también las fotos publicadas, pero también llamando al número de teléfono, ¿no? Y precisamente los números de teléfono para compartir la pregunta de la semana, que creo que el señor director la tiene por ahí, ¿no? A ver, Eury. Ahí están. ¿Con qué virtud del Papa San Juan XXIII te identificas? Porque aunque no hemos participado quizás, o participamos de ese papado,
Y como decíamos, Señor, que las personas mayores sí participaron de ese papado, pero a través de las directrices que Monseñor va a marcar de la vida de San Juan 23, pues vamos a conocer un poquito más y vamos a poder responder esta cuestionante que tenemos para todos ustedes. Claro que sí, porque Juan 23 se distinguió muchísimo por su sencillez, por su humildad, por su espíritu de diálogo y de comprensión. Por eso se le llamaba el Papa Bueno, el hombre que no porque los otros fueran malos, sino sencillamente porque por su bondad, por su sencillez, por su humildad, por esas virtudes tan grandes que la gente lo admiraba. Yo recuerdo cuando yo vi la fotografía del Papa Juan XXIII caminando por las calles de Roma, pues eso nunca se había visto, con esa sencillez, con esa humildad. De modo que muchas virtudes que podemos nosotros practicar, no cosas extraordinarias, sino que podemos nosotros practicar, nos enseña el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, ya que ha sido canonizado desde hace unos días. Qué bueno, ¿no? Entonces, Monseñor, sobre todo que la gente se vaya relacionando, ¿no?, con las virtudes que usted mencionará ahorita, nos dará a conocer. Ya conocemos una que era la bondad, entonces el Papa Bueno. Pero también sería la humildad y todo lo que vamos a encontrar. Y el espíritu de diálogo, de acogida a todo el mundo, no solamente a los católicos, sino a los ortodoxos, a los judíos también, y a los musulmanes, a todo el pueblo cristiano y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, y hasta los pecadores, pues el Papa estaba siempre abierto. Caramba, tremendo hombre, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de irnos a la pausa para luego entrar en materia ya con nuestro programa de La Voz del Obispo y que nuestro pastor, pues naturalmente, nos siga orientando y nos siga llenando de vida con sus interesantes orientaciones. Así que, queridos hermanos, no se muevan. Tras la pausa sigue más de esto de La Voz del Obispo. Gracias, Excelencia. Sus orientaciones siempre nos llenan de vida. Tras la pausa, recibimos al invitado de la noche, el ilustrísimo Monseñor Francisco Almonte, vicario general de la Diócesis de La Vega. No se muevan. Comunícate con nosotros en lavozdelobispo@gmail.com. Estamos en Twitter como @lavozdelobispo. También en Instagram como La Voz del Obispo. Y nos puedes conseguir en nuestro canal de YouTube en La Voz del Obispo. Nos puedes llamar también por los teléfonos 809-573-9401 y desde los Estados Unidos el 1718-255-4611. La Voz del Obispo. Agradecemos a Eucatesi TV que se une a este canal de La Voz de María para transmitir todos los viernes el programa La Voz del Obispo. Bien, continuamos en su espacio de La Voz del Obispo, ya en esta segunda parte, compartir con ustedes esta experiencia que tuvo nuestro obispo y pastor, Monseñor Camilo, allá en la canonización en Roma, de San Juan 23, sobre todo, para que nos dé a conocer sobre este papado tan interesante, que aunque fue corto, Juan, pero fue de mucho cambio en la iglesia, Monseñor. Sí, y para mí también fue un motivo de vamos a decir, de identificación con el Papa Juan XXIII, porque yo estaba estudiando teología en España cuando murió el Papa Pío XII, y entonces se eligió al Papa Juan XXIII. El Papa Juan XXIII, que como sucede también con el Papa Francisco, ahora la gente lo conoce por el Papa Francisco, pero antes era el cardenal Jorge Bergoglio, que es el apellido de él y el nombre de él en su familia. También Juan XXIII es el nombre de Papa, pero
el nombre de él se llama se llamaba Angelo Giuseppe Roncalli, italiano. Nació en Bérgamo, en Soto il Monte, un pobladito, y fue bautizado el mismo día de nacimiento. Tenía 13 hermanos y él era el número 4. Recibió la confirmación y la primera comunión a los 8 años. El día que nació, inmediatamente lo bautizaron. Y también recibió la primera comunión a los 8 años y la confirmación. Ingresó también en el seminario. Ahí están viendo en la pantalla la figura del Papa Juan XXIII. Estudió filosofía en Bérgamo y se inició también su camino espiritual como seminarista. Es importante eso porque la santidad tenemos que cultivarla siempre en la vida. Aunque uno sea niño en su casa, uno tiene que aspirar a la santidad. Uno está casado, también aspirar a la santidad. Uno está sano, pues bien, en la salud también ser santo, pero también en la enfermedad y hasta en la muerte. Él inició su diario espiritual, que fue recogido después en un libro que yo tengo, que se llama Diario de un Alma. El diario espiritual, el camino espiritual del Papa Juan XXIII. Estudió teología en el seminario romano, antes había ingresado a la Tercera Orden Franciscana en el año 1897 y fue ordenado en Roma en el año 1904 en la iglesia Santa María in Monte a los 23 años. De modo que él fue ordenado joven. Yo también fui ordenado a los 23 años, de modo que es importante para eso. El primer trabajo que desempeñó el Papa Juan XXIII, cuando se ordenó sacerdote, fue secretario del obispo, de modo que empezó siendo secretario del obispo y profesor del seminario, director espiritual del seminario y muy devoto de San Carlo Borromeo, que es un santo arzobispo de Milán, San Francisco de Sales también, que fue obispo de Ginebra, en Suiza, y que llevó una vida muy entregada, y Gregorio Barbarigo. En la Primera Guerra Mundial, siendo él un muchacho, un joven, estudiante en el seminario, fue movilizado, pues todos los italianos tuvieron que ir, vamos a decir, al servicio militar por un año. Entonces el Papa también, bueno, antes de ser Papa, antes de ser sacerdote, pues estuvo también, no vamos a decir, en el frente de batalla con una ametralladora, sino que él estaba trabajando en un hospital, en la salud. También en 1921 fue llamado a Roma y nombrado encargado de las obras misionales pontificias, que también existen aquí en la República Dominicana, que se ocupa de ayudar a las misiones. Y en 1925, el Papa Pío XI lo nombró visitador apostólico en Bulgaria y fue ordenado obispo, y su lema era obediencia y paz. Un hombre de obediencia, un hombre de paz. Fue también delegado apostólico en Turquía y en Grecia, y allí pues fue un hombre de diálogo porque era una región donde la mayoría eran ortodoxos o musulmanes, y entonces él tuvo que intervenir, pero no, vamos a decir, imponiéndose, sino dialogando. Y salvó muchos judíos también en la Segunda Guerra Mundial a través de su ministerio como nuncio apostólico. El Papa Pío XII, en el año 1944, lo nombró nuncio en París, atendió a los prisioneros de guerra, visitó santuarios y reorganizó la iglesia en Francia después de la Segunda Guerra Mundial y trabajó por la paz. Papa Juan XXIII, pues fue un hombre que trabajó por la paz. Por eso, podemos decir que las virtudes que se destacaron en Juan XXIII fue las virtudes de ser un pastor sabio y emprendedor, que veneraba a San Lorenzo Justiniano, el primer patriarca de Venecia, y a San Pío X, también un papa que antes había sido patriarca de Venecia. Su actividad pastoral, activa, dinámica y alegre y humilde durante 5 años.
a la muerte del Papa Pío XII, entonces fue elegido Papa el 28 de octubre del año 1958, con el nombre de Juan XXIII. Él escogió el nombre de Juan XXIII. Recuerdo que él trajo, vamos a decir, a colación un uso que había antes, de que cuando al Papa le ponían la vestidura blanca y le quitaba o se quitaba el hábito de cardenal, entonces él se quitó el solideo y se la puso en la cabeza de uno de los monseñores que estaban ahí ayudándolo, significando que lo nombraba cardenal. Entonces, en la próximo consistorio, pues salió eso. Pero él lo había hecho así el Papa Juan XXIII desde el primer momento. Entonces, un hombre que se distinguió como buen pastor, el Papa bueno, humilde, atento con todo el mundo, con los niños y con las personas mayores y los enfermos, decidido y valiente. Solamente así pudo el Papa triunfar. Practicó las obras de misericordia, socorriendo a los pobres, visitando a los enfermos y a los encarcelados, con un sentido de paternidad. Y escribió muchas cartas, muchas encíclicas, pero principalmente dos, que fue la encíclica Mater et Magistra, la Iglesia como madre y maestra, y también la Iglesia como Pacem in Terris, la paz en la tierra. Preocupado, por tanto, por la paz y preocupado también por la labor de la Iglesia. El Papa se distinguió por su espíritu de diálogo con todos, por eso convocó primeramente el Sínodo Romano y el Concilio Vaticano II, con una apertura a todos, que los obispos de todo el mundo vinieran a Roma para ayudarlo en el servicio de la Iglesia, con camino de evangelización, de ecumenismo y de diálogo. Y así visitó también la parroquia de Roma y murió el 3 de junio del año 1963, un día después de Pentecostés, declarado beato por el Papa Juan Pablo II el 3 de septiembre del 2000 y santo por el Papa Francisco el 27 de abril del año 2014. De modo que esta es una reseña, podemos decir, sí, de lo que fue el Papa Juan XXIII. Tremendo acontecimiento monseñor, del concilio. Celebramos 50 años del concilio Vaticano II sí, recientemente. Sí, o sea que caramba, un boom para la iglesia, claro que señor. Bien, sí, yo quedaba pensando en ese momento que monseñor decía que usted fue ordenado sacerdote. En tiempo, en el pontificado de Juan XXIII. Yo recuerdo, el 1 de julio me ordenó el arzobispo y después me trajo de Roma una bendición escrita para mí como nuevo sacerdote del Papa Juan XXIII. Juan XXIII, sí. O sea, que usted tocó algo de esa santidad ahí de Juan XXIII. Sí. Muy bien, entonces queremos hacer una pequeña pausa porque vamos a compartir con nuestro invitado especial de la noche. Esto es un acontecimiento histórico y que queremos darle la importancia que se merece, dedicándole este programa a San Juan XXIII, que es nuestro vicario general de la diócesis de La Vega, Padre Francisco Almonte, que lo tendremos por aquí, monseñor. Sí. Que muy bien ha respondido a esta invitación. Sí, claro que sí, porque él estaba en Roma en tiempo del Papa Juan XXIII. Tendrá una experiencia bonita, ¿no? Entonces, a ver, Eury. Vamos a ver qué nos tiene que contar. Vamos a una pausa y en breve continuamos con más de La Voz del Obispo. Gracias, Excelencia. Sus orientaciones siempre nos llenan de vida. Tras la pausa, recibimos al invitado de la noche, el ilustrísimo Monseñor Francisco Almonte, vicario general de la Diócesis de La Vega. No se muevan. When the angel asked me. El remozamiento del set televisivo La Voz del Obispo es gracias a Color Studio Graphic, Muebles Rufino, Arroz Yuna, Banco El Progreso, Hipermercados Vega Real,
Grupo Medrano, Hostal María Llobón, UCATESI, la universidad que exige nuestros tiempos. Comunícate con nosotros en lavozdelobispo@gmail.com. Estamos en Twitter como @lavozdelobispo, también en Instagram como La Voz del Obispo. Y nos puedes conseguir en nuestro canal de YouTube en La Voz del Obispo. Nos puedes llamar también por los teléfonos 809-573-9401 y desde los Estados Unidos al 1718-255-4611. La Voz del Obispo. Comunícate con nosotros en lavozdelobispo@gmail.com. Estamos en Twitter como @lavozdelobispo, también en Instagram como La Voz del Obispo y en nuestro canal de YouTube como La Voz del Obispo. También contáctanos en nuestros teléfonos 809-573-9401 y al 1718-255-4611. La Voz del Obispo. Ladies and gentlemen, remember, as a new element of our production, starting today, we will be broadcasting our YouTube channel, La Voz del Obispo, subtitled in English, to friends and followers of His Excellency Monsignor Antonio Camilo González from the United States, Ireland, and India. Thank you for watching. Gracias a Dios que el padre Almonte es tan conocido aquí en La Vega y en toda la diócesis. No solamente por los sacerdotes y, vamos a decir, la gente de la iglesia, sino todo el mundo conoce aquí al padre Almonte. Por eso hemos querido invitarlo en esta noche, porque yo recuerdo cuando él estaba en el seminario y fue escogido por Monseñor Francisco Panal para ir a estudiar Derecho Canónico a Roma, a la Universidad Gregoriana. Y recuerdo su juventud, su dinamismo, y después, pues, él allí conoció al Papa Juan XXIII, o por lo menos estuvo allá en Roma en tiempo del Papa Juan XXIII. Por eso hemos querido traer a una persona que estuvo cerca del Papa, porque estaba estudiando en Roma, el Monseñor Francisco Almonte, que prontamente va a cumplir 75 años de edad. También. En la semana que viene, creo que va a cumplir. ¿Qué día es, padre? 21. El 21 de este mes de mayo, el mes de las flores. Ay, qué contento estaba la familia Almonte. ¿Cuántos hermanos son ustedes? No, una docena. No. Una docena. Ah, pues como Juan XXIII. De los cuales 5 cumplimos año en mayo. Ah, en mayo. Mire que, 5. Pues poner nombre de flor, porque la flor es de mayo. Sí, qué bueno. Entonces, el padre Almonte, que va a estar con nosotros, nos va a decir algo, qué relación tuvo con el Papa Juan XXIII, por lo menos las cosas que se decían en Roma, porque en aquel tiempo yo creo que no había tanta, ni los medios tampoco incursionaban tanto en Roma, ni había tanta, el Papa no salía, era muy raro que salía el Papa, y todo eso era un acontecimiento. Precisamente, hablando de eso, antes de venir aquí, estaba en mi parroquia en Palmarito, de la exhortación apostólica del Papa, hay una parte que la dedica a él a lo que es la memoria. El cristiano es una persona que tiene que tener memoria del pasado. Y yo me alegro cuando ustedes, a través de la radio y la televisión, se preocupan por la historia. Y el caso de recordar hoy a Juan XXIII es hacer memoria de la historia de la iglesia. Acaba de decir Monseñor Camilo que en aquellos años, 1958-63, no había tantos medios de comunicación para comunicar las cosas. Pero además, Juan XXIII sustituye como Papa Pío XII, que en 18 años de Papa salió un día del Vaticano. Nunca salía de ahí. Comía solo, vivía solo, aislado totalmente de lo que era.
Y llega este hombre, Juan 23, un hombre sencillo, bonachón, pero hay que tener en cuenta, un hombre sencillo, bonachón, popular, el Papa bueno, como le llamaban, pero de una formación teológica, doctrinal muy segura, conocedor bien de la historia de la iglesia. Y creo que lo primero que hay que recordar de él fue que él, me gustó mucho la frase que dijo el Papa Francisco en su canonización, un hombre que escuchó el Espíritu Santo y se dejó guiar por él. Y la gran obra de Juan 23 fue haberse dado cuenta que la iglesia estaba, lo que llamamos, dormida, había poca vida. Por ejemplo, que yo sepa, Pío XII, en 19 años, nunca llamó a los obispos del mundo o un grupo a un diálogo sino que el Papa actuaba, diría, un poco solo. Juan 23 es el hombre que, guiado por el Espíritu Santo, descubre lo que llaman que la iglesia estaba dormida y invitó a los obispos del mundo, vengan a Roma para entre todos ver por dónde tiene que ir la iglesia, qué cosa hay que cambiar, qué cosa hay que mejorar. Y él fue el hombre, aunque hay una anécdota de él que dicen que fue elegido como papa de transición. Como que lo eligieron, era un viejito buena gente, vamos a ponerlo aquí mientras tanto, y después veremos lo que hacemos. Mientras aparece uno mejor. Sí, exactamente. Y resulta que el viejito, al año y medio ya de estar allí, dice, espérense, vamos a convocar a la Iglesia Universal. Y él, bueno, quiero dar el dato que se llama Monseñor, en ese tiempo no tenía comunicación ni cercanía con el Papa. Juan 23 fue una sorpresa, que salió a visitar una cárcel, salió a visitar un hogar de ancianos, pero eso no se veía. El Papa vivía siempre encerrado. Y las actividades eran muy protocolares, todavía él trató de romper algo, y él entonces, en su hombre bueno, sencillo, yo admiro en él esto, que para mí fue el hombre que a través del concilio quiso mover la iglesia para descubrir lo que él decía, ver lo que tenemos en común toda la humanidad, aprender a ver primero qué tú y yo tenemos en común, no qué nos divide, sino qué tenemos en común. Brevemente recuerdo este dato histórico de él cuando era nuncio en París, que Monseñor Camilo hacía alusión. Le tocó al lado de él el embajador de Rusia, que en ese tiempo era la representación del no creyente y él un obispo. Pero ¿qué pasa? Que Juan 23 era un bajito y gordo. Sí. El embajador de Rusia era bajito y gordo. Ajá. Y le dice al embajador de Rusia, Excelencia, usted y yo tenemos algo en común. El otro se extrañó, sí, que él, un ateo, tuviera algo en común con un obispo. Sí, mire, los dos somos barrigones. Tenemos algo en común. Sí. Juan 23 influyó mucho lo que llamamos hoy día el ecumenismo. Sí. Por ejemplo, cuando convoca el concilio, al poco tiempo invitó gente de otras religiones a que estuvieran como oyentes en el concilio. ¿Por qué? Porque era bueno, si tenemos la Biblia en común, exacto, vamos entonces a compartir lo que tenemos en común. Y fue el hombre que introdujo todo esto. Repito, primero ese ver en común lo que nos une a todos, y segundo, ver con optimismo y alegría la vida. Él fue un hombre que siempre que hablaba trataba de comunicar alegría, esa paz. Me alegré mucho, Monseñor Camilo hablaba ahorita, cuando él fue nuncio en Turquía, en esa zona, en el año 1940, que el mes que viene, el gobierno judío, un grupo ahí, le va a hacer un reconocimiento, porque en 1940 salvó muchísimos judíos. Porque él veía que un judío era una persona humana, ya se olvidaba si era otra cosa. Y donde quiera que él iba, fue lo que él quiso meter mucho en la iglesia. Además que en estos cambios que él promovió, como decía al principio, dijo el Papa Francisco, guiado y dejado guiar por el Espíritu Santo, lo que la gente más descubrió fue los grandes cambios en la liturgia. Sí. Tanto Monseñor Camilo como yo, nos tocó celebrar misa en latín y de espalda al pueblo. Y eso, él fue el que promovió, pero sí quiero recordar, haciendo memoria, tuvo grandes dificultades, incluso dentro de la iglesia, de personas que se resistían a cambios. Y eso es normal. Y él introdujo mucho, no, espérense, vamos a ver cómo cambiamos. Y también que cuando convoca el concilio, convoca al pueblo de Dios a orar. El valor de la oración para que la iglesia camine.
Así que fue lo que el Papa quiso hacer y nos legó a todos. Un detalle muy interesante. Ahí quiere este dato. Para, en el entierro de él, para poder pasar frente al cadáver de él, tuve que hacer 2 horas de fila. Usted. En aquel año. Wow. Oye, padre. Un detalle importante, creo que ya nos manda el director de planta a seguir con las llamadas, ¿no? Pero yo quiero que antes de la llamada, un detalle importante para usted que estuvo como seminarista estudiando en Roma. Esta impresión de este cambio también, pues naturalmente usted estaba acostumbrado a ver una iglesia diferente. Como seminarista, para ustedes los seminaristas en aquel tiempo, ¿qué impresión? Para nosotros los jóvenes era de alegría los cambios, pero hay que comprender que la gente adulta, ponte un sacerdote que tenga la edad que tengo yo, casi 50, celebrando misa en latín y de espada al pueblo, que me digan que tengo que cambiar, los cambios siempre son fuertes. Ahora nosotros como jóvenes queríamos venir a todos estos cambios. Tú sabes que algún sacerdote, yo recuerdo que no se podía comer nada antes de la comunión. Y la misa a la 1 de la tarde, lo mejor, para ir a los campos, pero sin comer. En ayuno. Y entonces después lo quitaron eso, lo fueron abreviando. Y había sacerdotes aquí que decían, ay, después de tanta hambre que yo he pasado, ahora lo quitan, ¿no? Mira, los cambios siempre, en todos los ambientes los cambios cuestan. Y en la iglesia, el Juan 23 encontró muchas dificultades, gente muy buena, muy santa. Todavía tenemos en la iglesia, un poco ahí lejos, lo que llama el grupo de Lefebvre, que no aceptaron los cambios de la liturgia y se separaron de Roma. Pero es parte de la iglesia y de la vida. Muy interesante, aunque un poquito tiempo, ¿verdad? Nos gustaría tener más tiempo al Padre Almonte, que vivió esa experiencia tan de cerca, ¿verdad? Y que nos ayuda mucho para conocer más de San Juan 23. Yo creo que tenemos la oportunidad de seguir con el Padre Almonte mientras nos comparte y recibimos llamadas, ¿no? Así es, claro. Pues ahí están abiertos los teléfonos, amigos televidentes, para que compartan con nosotros también esa experiencia. Quizás usted no tuvo de cerca Juan 23, pero ha escuchado hablar de él y sobre todo las virtudes que Monseñor ya ha mencionado, para ver cuál virtud te identifica más de la que ya hemos mencionado. Padre, hacen santo ahora a San Juan 23, lo suben a los altares, pero nosotros como católicos y los televidentes también que están ahí para escucharnos, queremos saber que, según usted también, ¿qué fue lo que marcó esa santidad? O sea, para llevar a... Sabemos que de por sí quizás sean santos, muchas personas son santas y quizás no son reconocidas, pero lo que marcó realmente que él fuera llevado a los altares a San Juan 23. Yo creo que para mí que él se dejó guiar del Espíritu Santo. Fue obediente, en ese momento difícil para él, pero que el Espíritu Santo le inspiraba, que tenía que marchar en ese cambio en la iglesia. La palabra que usa en italiano es aggiornamento, ponerse al día. Él se dio cuenta que eso era necesario. Dijo, bueno, por aquí es que el Espíritu Santo quiere, vamos para allá, aunque sea haciendo sacrificio. O sea, que la clave sería entonces dejarse llevar del Espíritu Santo. Sí es. Bueno, tenemos una llamadita, Juan. Sí, creo que hay una llamada. Sí. Bueno, buenas noches. Su nombre y de dónde nos llama. Buenas noches. Y estamos muy contentos aquí en la casa, ampliando nuestro conocimiento y escuchando. Su nombre, sí. Sí, ¿y su nombre cuál es y dónde nos llama? Dice que ve al Padre Almonte ahora. ¿Su nombre? Rubén Almonte. Rubén Almonte, caramba, sí, pero muy conocido y cómo no escuchar. Claro. Sí, qué bueno, don Rubén. Inmediatamente que oí la voz lo conocí. ¿Sí? No se escucha muy bien, monseñor, pero mire qué bueno. Gracias por todo. Fíjate, hay una cosa que le dice, hoy escucho un poco. Porque la verdad es que por tantos años que agradecemos y apreciamos el trabajo apostólico que ha estado haciendo él también aquí apoyando la diócesis de La Vega. Y esta noche de verdad que como laicos nos sentimos muy contentos de poder conocer un poco también de la historia. Así que Dios les siga bendiciendo y a ustedes que también están en el programa apoyando. Así que buenas noches y saludos a todos los oyentes de ese medio. Qué bueno. Bien, gracias, señor Rubén Almonte, compartiendo con nosotros. Te va a decir algo que usted escuchó. Lo que es interesante que conozcamos la historia de los santos. Yo decía al principio, la memoria. Sí, claro. Que la gente a veces piensa que los santos son gente de otro mundo. No, son personas de carne y hueso que en su tiempo fueron obedientes a Dios. Juan 23 lo tocó en el tiempo, Juan Pablo II, pero, qué sé yo, mi santo de devoción San Francisco de Asís fue en otro tiempo. Y cada uno en su tiempo.
Otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Parece que ha caído. Bueno, está ahí en el aire. Pero qué interesante que usted dice, monseñor, de responder al tiempo. Sí, cada santo, los apóstoles respondieron en su tiempo. San Agustín en su tiempo. Santo Tomás, todos los santos son personas de su tiempo y que vivieron llenos de dificultades, porque a veces la gente piensa que los santos no tuvieron dificultades. No. Sí. Yo a veces digo en plan de broma, algunas viejas con cariño, le digo, miren, no engañen a la gente diciéndole que el que se mete a la iglesia no tiene problema, que eso es mentira. El que se mete a la iglesia en serio, lo que venga a traer dificultades. Y todos los santos, por tomar en serio su vocación y su compromiso, lo que encontraron fue muchos problemas, pero con la ayuda de Dios y viviendo la alegría que da vivir las cosas de Dios. Ahí tenemos la exhortación del Papa ahora, la alegría del Evangelio. Sí. El que vive el Evangelio vive alegre. Y si el problema es, Jesucristo fue el que más problemas tuvo. Por eso se dice que si a uno le va bien en todo, tiene que preguntarse si será este el camino de Cristo, que a Cristo no le fue bien. Yo le digo también a la gente que me digan en qué parte del Evangelio dice Jesucristo que el que me sigue no tendrá problema. Sí. Eso no parece. El que quiera seguirme, tome su cruz. Tome su cruz y siga. Y el ejemplo que él dio, nosotros queremos seguir a Jesucristo, pero no en el Calvario. Exacto, ¿verdad? Padre, antes de irnos a una pausa, me llamó la atención que usted dijo que usted pasó allá, hizo una fila de 2 horas para ver ese... pasar frente al cadáver. Frente al cadáver. Pero, ¿usted se imaginó alguna vez que ese hombre le iban a hacer santo ahí, ese momento? No, ¿Le pasó por la mente? No, nunca. De casualidad, no. Solo recuerdo el esfuerzo y el deseo de por lo menos pasar frente al cadáver. De pronto, no era parándose tampoco, Era caminando para pasar en fila y diciendo decirle, bueno, adiós. Y ya, un gesto de amor hacia su persona. Sí, qué bien. Qué bueno que dicha poder tener ese recuerdo. Y es una dicha para nosotros también tener la oportunidad de compartir con Monseñor Almonte por aquí. Entonces, qué bueno que nosotros, qué bueno y qué malo que es poco el tiempo de compartir con usted, ¿verdad? Pero qué bueno que ha podido estar con nosotros. Sí, muy bonito. Muy Vamos a una breve pausa. Entonces, después de la pausa, le pedimos a ustedes que no se muevan porque todavía queda más de este programa de La Voz del Obispo y tenemos a Monseñor Almonte para el final. Así que, adelante, señor director. Gracias, Monseñor Francisco Almonte, por visitarnos. Tras la pausa, continuamos con más de La Voz del Obispo. El remozamiento del set televisivo La Voz del Obispo es gracias a Color Studio Graphic, Muebles Rufino, Arroz Yuna, Banco El Progreso, Hipermercados Vega Real, Grupo Medrano, Hostal María Llobón, UCATESI, la universidad que exige nuestros tiempos. Finalizar este espacio de La Voz del Obispo, nos sentimos muy contentos de haber tenido aquí la presencia de nuestro padre y querido Padre Almonte, Monseñor y vicario de esta diócesis de La Vega. Monseñor. Bien, gracias a cada uno de ustedes por invitarme a compartir este rato. Y que salude, mire, yo quiero saludar a todos los que me están viendo por televisión y siguen algo concreto, a todas aquellas personas que me ha tocado trabajar en alguna de las tantas parroquias que he trabajado en este país, comenzando por la más lejana de Duvergé, en Santo Domingo, y en Licey al Medio Santiago,
y en muchas parroquias de esta diócesis de La Vega. Que Juan 23 nos fortalezca a todos con su ejemplo y fortalezca nuestro compromiso. Sí, yo quiero agradecer a Monseñor Francisco Almonte el haber aceptado, porque nos ha edificado, nos ha ayudado. Este programa ha cobrado vida, interés, precisamente por todo lo que tú has dicho. De modo que te agradecemos muchísimo. Y también quiero saludar a todos los que nos ven a través de la televisión y sobre todo también en México, esos buenos mexicanos que nos acompañaron allá en Roma y en todas partes. De modo que una experiencia de fraternidad, de cercanía, una experiencia como si estuviéramos con el Papa Juan XXIII. De modo que quiero saludar a todos los que de alguna manera estén en contacto con nosotros y pedimos a Dios Todopoderoso que nos otorgue su bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro, les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por brindarnos el beneficio de su sintonía. La invitación es al próximo viernes para que nos reencontremos para una entrega más de La Voz del Obispo.